Saraki, Imianakampi, Yokoyanakampi, Hichuru, Hawari, Hawarawa. Ajá, Hawari. Kuribonaka, Nairapachana. Este cuento habla de los animales en el pasado. Kaltañani. Este cuento nos habla de un tiempo de Nairapacha, hace mucho tiempo atrás, cuando los animales se convertían en personas. ¿Y cómo es eso? Bueno, los abuelos decían que los animales en la noche se convertían en personas y salían a interactuar con nosotros, con los seres humanos. Entonces, este relato habla de un animal muy especial. Si quieres saber qué animal es, quédate hasta el final. Este relato comienza cuando un animal que anda por las pampas, por las zonas desérticas, generalmente anda solitario, y en la noche se ponía su poncho café, su bufanda color vicuña, y se iba al pueblo más cercano. Cuando llegaba al pueblo, había una fiesta en el pueblo. Toda la gente estaba alegremente cantando y bailando al ritmo de la música. Este animal llegaba convertido en persona, con su charango al brazo, y comenzaba a tocar bellas melodías. La gente comenzaba a bailar al ritmo de la música del charango, y todos se daban vuelta a mirar a este personaje, a este misterioso personaje que había llegado al pueblo, y decían, ¿quién será? Las jóvenes se acercaban con curiosidad para ver a este joven con su poncho café, con su bufanda color vicuña, con su sombrero bien puesto, y haciendo bailar a la gente con el charango y su música y su canto. Y mientras la fiesta continuaba, y todos cantaban, y todos bailaban, y seguían pasando las horas en la noche, y ya comenzaba a amanecer el día. Ya a las primeras se notaba en el horizonte que ya el Tata Inti iba a arrojar sus primeros rayos. Entonces nuestro misterioso personaje comenzó a ponerse tranquilo. Yakisitatua estaba nervioso porque sabía que tenía que irse, pero la gente seguía alrededor de él y él comenzaba a mirar a todos lados. ¿Qué voy a hacer? Miraba nervioso. Estoy nervioso. Las niñas se le acercan y le dicen, quédate con nosotros hoy día, la fiesta seguirá durante el día, quédate al desayuno, quédate a almorzar con nosotros, serás bienvenido en el pueblo. Y él, mira ya, dice, no, lo siento, lo siento, tengo que irme, no puedo, debo volver a mi casa, si no me van a retar en la casa. Entonces, cuando ya el Tata Inti comenzaba a arrojar sus primeros rayos del sol, este animal misterioso se convirtió en un zorro y salió arrancando, dejando a toda la gente atónita. Las mujeres se desmayaron al ver que el hombre con ese joven que habían estado durante la noche cantando y bailando era un zorro. ¿Cómo es posible eso? Por eso, siempre nos dicen que no debemos confiar en los extraños.